de la doctora Valeria Rojas, organizada por la Fundación FUAN. A modo general, comentarles que todos los micrófonos han sido desactivados en respeto a la expositora y en caso de querer realizar alguna pregunta al término de esta exposición, favor levantar la mano durante el desarrollo de esta. De igual manera, para quienes nos están visualizando a través de la plataforma Facebook Live, pueden realizar comentarios con las preguntas y nuestros moderadores las leerán por esta plataforma. Muchas gracias. A continuación, les presentamos a la doctora Valeria Rojas. Ella es pediatra y neuróloga infantil, docente de pre y posgrado de la Universidad de Valparaíso. Además, la doctora es jefa del programa Autismo del Hospital Gustavo Frique y es vicepresidenta y directora de vinculación con el medio de Fundación FUAN, Fundación Autismo, Unión Autismo y Neurodiversidad, y nos presentará hoy día su charla sobre el efecto de las pantallas en el neurodesarrollo. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a FUAN por permitirme, primero porque ellos existan, y por permitirme formar parte de la fundación y formar parte de este grupo maravilloso de 8 mujeres. También quiero agradecer a los residentes de neuropediatría por su compromiso. Y también, en especial, quiero agradecer a los residentes de tercer año, que les queda menos de un año para ya ser neuropediatra, a la doctora Constanza Garrido y al doctor Vicente Quirós, porque sin el apoyo de ellos no pudiera haber hecho esto posible sola. Ellos están moviendo todas las perillas para que podamos estar todos juntos hoy día. Entonces, quiero que me confirmen si, Vicente, si ¿está bien? ¿Se ve la pantalla? ¿Todo bien? Sí, doctora, se escucha, Ya. Se ve perfecto y se está transmitiendo por Facebook y tanto por Zoom. Gracias. ¿Por qué queremos tocar este tema? Porque hoy justamente con esta situación que estamos viviendo, el tema de las pantallas se ha vuelto un tema de gran relevancia para todos nosotros y quienes nos dedicamos al desarrollo aún más. Sabemos que los niños de hoy están mucho antes que lo que estuvimos nosotros expuestos a las pantallas, y en este afiche que presentamos en nuestras redes sociales hace unos pocos días, muestra que en el año 1970 un niño se exponía a la televisión recién a los 4 años, y hoy los niños a los 4 meses ya se están exponiendo a las pantallas y a la tecnología. Y no solamente ha aumentado la edad más precoz que se están exponiendo, sino que también el tiempo. Y un estudio que no puedo dejar de mencionar es este del Consejo Nacional de Televisión del 2012, que muestra que niños entre 4 y 12 años, 25% de ellos están viendo teleseries nocturnas, por ejemplo, que son después de las 10:30 de la noche. Entre los 4 y los 12 años los niños deben dormir 10 horas. Si no duermen sus 10 horas van a tener dificultades de atención, concentración, van a andar más irritables, van a haber problemas de crecimiento. Y si un niño está viendo la teleserie nocturna o un programa después de las 10:30, nunca va a poder cumplir las 10 horas de sueño. De tal manera que no solamente es el tema de la exposición en la edad, sino que también el sueño, que es muy importante. ¿Y por qué hablamos de pantallas y neurodesarrollo y no hablamos de pantallas en general? Porque no podemos dejar de recalcar que no es lo mismo que un niño esté expuesto a una noticia a los 5, a los 10, a los 15 o un joven a los 20 años. ¿Por qué? Porque como vemos acá, el lóbulo frontal del cerebro es aquella parte del cerebro que es la que madura en forma más tardía. Nuestro cerebro madura desde las zonas posteriores hasta las zonas anteriores. El lóbulo occipital es lo que primero madura y después va madurando el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es que nos da la reflexión, el juicio y el análisis. De tal manera que un niño de 5 años no va a tener la misma capacidad de analizar y de reflexionar sobre los intereses, por ejemplo, de una publicidad sobre zapatillas, por ejemplo. Y
tampoco va a poder analizar quizás un contenido de una telenovela a los 10 años donde los protagonistas tienen varias relaciones sexuales, nadie queda embarazado, cambian de una pareja a la otra. De tal manera que es muy importante tener presente que no es lo mismo un contenido a las distintas edades, y eso nunca lo podemos olvidar. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que la clasificación cinematográfica en los últimos 20 años se ha relajado. La misma película que antes era para mayores de 18, ahora es para mayores de 14, pero el cerebro, su forma de evolucionar y de madurar no ha cambiado. Estamos exponiendo entonces con este relajo y esto a los niños a contenidos que son inadecuados para su madurez. Tenemos que recordar que un niño nace con 100 billones de neuronas, a los 3 años tiene 1 trillón. El cerebro de los niños los primeros 2 años de vida triplica su peso de 300 a 900 gramos. Y estas conexiones que se producen durante los primeros años de vida son determinadas genéticamente, pero también determinadas ambientalmente. Y también no tenemos que olvidar que en la adolescencia también se producen cambios. La adolescencia es una edad de profundos cambios, donde todas las sinapsis que se han generado durante los primeros años de vida, después, dependiendo de lo que el joven haga, de lo que el joven vea, se van a ir seleccionando, de tal manera que el ambiente va a determinar cómo conectamos nuestras neuronas, y también el ambiente en los adolescentes va a determinar cómo se podan esas conexiones sinápticas. Y entonces nosotros, ¿por qué hablamos de ambiente? Bueno, nosotros somos genes y somos ambiente. Y en los últimos años se ha visto que lo que llamamos la epigenética, que es como el estudio de cómo el ambiente va determinando la expresión de los genes. Uno puede nacer con una carga genética que hereda de su padre y de su madre, pero dependiendo del ambiente más de promoción saludable del desarrollo de la conducta, por ejemplo, o un ambiente hostil y de maltrato, va a determinar que esos genes cambien su expresión. Y ese cambio de expresión además se hereda en las siguientes generaciones. Tenemos, por lo tanto, entonces, que tenemos genes que heredamos y un ambiente que va determinando la expresión de estos genes. ¿Y cuál es el ambiente en el cual están creciendo nuestros niños? Es un ambiente de pantallas. Si tomamos en cuenta cuánto tiempo pasan los niños conversando con nosotros, cuánto tiempo pasan los niños jugando con sus hermanos quizás, vamos a darnos cuenta que es mucho menor que el tiempo que pasan con las pantallas. Y hay un tema que tampoco podemos olvidar y que también es muy distinto cuando un niño está con un celular pegado a su oreja que cuando está un adulto hablando por teléfono. ¿Por qué? Hay estudios que muestran cómo el radio de absorción de estas ondas electromagnéticas de los celulares es distinto también a los 5, a los 10 y a los 20 años. Y esto no tiene que ver con la madurez del cerebro, sino que tiene que ver con el cráneo de los niños, porque el cráneo de los niños es un cráneo muy delgado, que permite entonces que pasen las ondas electromagnéticas muy fácilmente. Y este cráneo se va engrosando a medida entonces que el niño va creciendo. El cráneo de los niños está hecho para los golpes y es como una pelota de ping-pong muy, muy blandito, pero como es tan blandito, pasan las ondas electromagnéticas mucho, mucho más potentemente. Y hay estudios en ratas, por ejemplo, que han mostrado que pudieran estas ondas provocar tumores. Esto es del año 2018, hay estudios que sí y que no. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que cuando hay algo que genera tanto dinero como los celulares, por ejemplo, los videojuegos, van a pasar muchos años, como pasó con el cigarro, en demostrar que el cigarro provocaba cáncer. No podemos olvidar que antes se fumaba en todas partes y se sabía que provocaba cáncer, pero los lobbies
detrás de las industrias que ganan mucho dinero son muy poderosos y tiene que morir mucha gente para poder decir que, en realidad esto provocaba algún daño. Y el dinero que gana la industria de las tecnologías es impresionante. Todo esto está disponible, ¿no es cierto? Apple en los últimos trimestres ganó, por ejemplo, casi 12 billones, que son millones de dólares. Así como Apple, todas las industrias de los celulares, de los computadores, la industria de los videojuegos son industrias de millones de dólares de ganancia. Y mientras exista alguien que gane tanto dinero, va a costar mucho demostrar que puede tener algún riesgo. El sol, por ejemplo, no tiene dueño. Por lo tanto, no pasó mucho tiempo en que se dijera que el sol, aunque no vemos los rayos, provoca cáncer. Y el sol no provoca cáncer con una exposición, el sol provoca cáncer en forma acumulativa. Si un niño empieza a exponerse a los 2 años, el riesgo no va a ser de cáncer a los 3, el riesgo va a ser de cáncer a los 40 o a los 50. Pero como el sol no tiene dueño, y sí la industria de los bloqueadores es una industria que gana mucho dinero, todos sabemos y que tenemos que cuidarnos del sol. Por lo tanto, lo único que quiero decir acá, y no para asustar, es que tenemos que tener prudencia y precaución. ¿No sería razonable exigir la prueba del daño mientras el niño o la niña está en proceso de crecimiento? La prueba siempre llegará tarde cuando el posible daño pudiera estar hecho. Por eso entonces nosotros decimos que antes de los 12 años los niños no tienen que estar expuestos a celulares. Antes de los 12 años los niños, ya no por un tema de radiación, sino que por un tema de madurez cerebral, de capacidad de análisis, de juicio y de reflexión, no tienen que estar expuestos a noticias en televisión. Pueden ver las noticias, pero a través de lo escrito, que puede ser a través de un tablet, pero escrito, no con el contenido audiovisual. El contenido audiovisual con el ruido tum, 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 detrás de las noticias, andamos todos llenos de pánico y de estrés. Eso audiovisual más ese ruido, se salta el área de la reflexión inclusive en los adultos, mucho más en un niño, y se va al área de la emoción y nos genera temor, y nos genera miedo, o nos genera conductas que no sabemos que puedan ser de riesgo, por ejemplo, desde el punto de vista de la sexualidad. Y también no podemos olvidar que lo que normalizamos, también la publicidad tiene una gran influencia. Este es un publicidad del año 2012, donde aparece un niño que dice no más autitos. Esta es una publicidad de agosto para el Día del Niño, donde sale una niña que dice no más muñecas. Está absolutamente demostrado que el juego espontáneo con autitos, con muñecas, es fundamental para el desarrollo de los niños. Sin embargo, esta publicidad nos hace creer que lo que los niños quieren no son autitos ni son muñecas, sino que lo que los niños nos piden. Y por eso muchos papás dicen, pero si todo tiene celular a los 10 años, ¿cómo no le voy a dar a mi hijo? Eso es lo que nos hace creer la publicidad. Y esto es peor todavía. Esta es la publicidad del año pasado de Samsung, donde la publicidad se llama Bienvenido a un mundo sin interrupciones, donde se muestra a una familia con un niño llorando, desesperado, y después el niño feliz con la televisión que está conectado a un swatch, reloj, etcétera, etcétera, y toda la conectividad para dejar tranquilo al niño. Este es un réclame perverso, realmente, brutal, y que entonces distorsiona la crianza, distorsiona que el llanto de un niño es comunicativo y que tenemos que acogerlo y que tenemos que aprender a conocer los distintos llantos de nuestro hijo y no ponerle una pantalla para callarlo. Esto lo subimos entonces a las redes sociales nuestras y es un poco más de fundamento de por qué no se deben usar los celulares antes de los 12 años. Está en todas nuestras redes sociales, lo publicamos el 11 de mayo. Y entonces la influencia de los medios en el desarrollo infantil, en la salud de los niños, tiene influencia en distintos aspectos. En la parte
habilidades cognitivas intelectuales superiores, en la conducta, en la publicidad, marketing y consumismo, en la sexualidad, autoimagen y autoestima, en la nutrición, obesidad y trastornos alimentarios, y en la adicción a internet y videojuegos, y en muchas más, pero que no vamos a alcanzar a ver todas. Podríamos estar, es un tema que me gusta, pero quizá lo podemos dejar para otra oportunidad, y hoy día vamos a hablar de cognición y conducta en los niños. Quiero recalcar y decir que las tecnologías y las pantallas pueden ser grandes aliados en el desarrollo infantil si las usamos bien y desde una edad correcta, por supuesto. Este es un artículo de este año donde nos habla de las distintas apps que hay para ayudar a nuestros niños en el aprendizaje. ¿Cómo podían ayudar, por ejemplo, la televisión Edu entretenida como Plaza Sésamo? Hay estudios que han mostrado cómo Plaza Sésamo ayudaba en habilidades de matemáticas, por ejemplo, en habilidades de lectura. Está en el Mineduc este software, Aprendiendo a Leer con Bartolo, que es un software gratuito para apoyar la lectura y la escritura. Tenemos esta, que fue un sueño, como salía en el afiche de presentación. Yo soy presidenta del Comité de Medio y Salud de la Sociedad Chilena de Pediatría, y durante muchos años conversamos con distintos representantes de familias, candidatos a presidente, para pedirle un canal gratuito, Edu entretenido y gratis, sin publicidad para los niños. Y dentro de todo lo malo de esta pandemia, fue posible gracias a la pandemia. Existe este canal gratuito de televisión Edu entretenida con contenidos muy buenos, como por ejemplo Renata y las matemáticas, etc. Esta literatura que voy a presentar, que este artículo, por ejemplo, y muchos de los que vienen más adelante, de los más modernos, del 2018 en adelante, están disponibles en nuestra página web, en la parte de, digamos, de la biblioteca de nuestra página web, los artículos completos, por si les interesa leerlos en forma más extensa. Y también tenemos que decir que, insisto, que esto no es todo malo. Y por ejemplo, las habilidades que se adquieren con los videojuegos empezaron a aparecer ya en el 2003, y se vio que quienes jugaban 3 horas a la semana, de los cirujanos que jugaban 3 horas a la semana, tenían un 37% menos de errores y efectuaban la operación un 27% más rápido. Yo siempre digo, entonces hay que preguntarle, si uno se va a hacer una cirugía laparoscópica, esto es la cirugía laparoscópica de rodilla, por ejemplo, de hombro, si es laparoscópica, uno podría decir, ¿de usted, doctor, juega videojuegos, no? La idea es que no juegue videojuegos violentos, porque después va a mover, que puede que se enoje y deje todo tirado por ahí, pero el videojuego ayuda en habilidades visoespaciales, en la coordinación mano-ojo, que es muy importante para todos estos procedimientos que se realizan de forma remota. Por eso insisto, que no todo esto es malo, tiene su lado bueno también. Cuando nosotros, como Universidad del Paraíso, empezamos a preocuparnos de este tema, decidimos hacer una investigación con los residentes de neuropediatría, que nuevamente los felicito por su compromiso social, y nos preocupamos porque aquellos niños que habían recibido el regalo entre comillas, de la JUNAEP en 7º básico, cuando los veíamos después de 6 meses, muchos de ellos habían disminuido su nota, y nosotros nos preguntamos por qué habían disminuido su nota. Y dijimos, ¿será verdad? Estudiamos junto con el grupo control y vimos realmente que los niños que habían recibido el computador, que se supone que era un premio por sus buenas notas y que se supone que tenía contenido educativo dentro del notebook, etcétera, no les ayudaba a los niños realmente. Y era lo que vimos, que era en realidad porque le pasaban el notebook sin ninguna herramienta para los padres, para enseñar cómo usarlo, para a los padres enseñarle un control parental respecto al uso del notebook. Es decir, es como que yo le regalara a mi hijo de 12 años un auto sin enseñarle a manejar. Y siguiendo entonces con las dificultades que pudiera tener a nivel cognitivo, de habilidades intelectuales superiores, la exposición a pantalla, voy a traer 3 investigaciones más recientes.
Esta es una investigación de 4.500 niños entre 8 y 11 años y se evaluó que ellos tenían las recomendaciones de sueño, que para la edad son 10 horas, las recomendaciones de tener más de 1 hora de actividad física por día y las recomendaciones de menos de 2 horas de tiempo de pantalla recreativa, de ocio, eso tengo que recalcar, porque si el niño va a hacer un PowerPoint, no se incluye dentro de esas 2 horas. Si el niño va a preparar en el Word un trabajo, no se incluye. Los tiempos de pantalla que nosotros recomendamos como Sociedad Chilena de Pediatría son los tiempos de pantalla recreativa. ¿Y qué pasó en este estudio de 4.500 niños? Que hubo una asociación estadísticamente significativa entre la cognición global, por ejemplo, habilidades de lenguaje, memoria, función ejecutiva, atención, etc., y el cumplimiento de las recomendaciones de sueño y pantalla, es decir, dormía sus 10 horas y veía menos de 2 horas de pantalla, o bien solo con el cumplimiento de ver menos de 2 horas de pantalla. A más horas de pantalla, menos horas de sueño, empeoraban estas habilidades entonces cognitivas. Y lo mismo se vio en otro trabajo con niños más pequeños. Esto se hizo en Canadá y se analizó 2.400 madres con niños pequeños. Este fue un estudio prospectivo. Todos estos estudios que yo les muestro y que también está disponible en nuestra página web son estudios de gran calidad científica. Y se vio que la mayor cantidad de tiempo frente a una pantalla a los 2 y 3 años de edad se asoció con el retraso de los niños en alcanzar distintos hitos del desarrollo psicomotor a los 3 y a los 5 años respectivamente. ¿Por qué? Porque un niño de 2 años que está experimentando con harina en su cocina va a tener input de estimulación para sus conexiones cerebrales mucho más intensa que un niño que está recibiendo solamente una estimulación visual. Este tiempo en que el niño está frente a esta pantalla es un tiempo en que se puso en pausa su desarrollo psicomotor. Y este otro estudio también de el año 2019, donde se evaluaron 2.400, un estudio de seguimiento también, y 2.400 familias, se ve que en menos de 30 minutos por día de pantalla versus los niños que eran expuestos a más de 2 horas de pantalla, el grupo de niños expuesto a más de 2 horas de pantalla en estas edades tenía conductas de falta de atención en forma clínicamente significativa y tenía más de 7 veces más de probabilidades de cumplir con los criterios para un posible déficit de atención con hiperactividad. Y yo tengo que insistir que, y siempre conversamos con los residentes de pediatría, neuropediatría, medicina familiar, que si les llega un niño con sospecha derivado por déficit atencional, lo primero que tienen que preguntar es cuántas horas de pantalla ve y cuánto duerme. Si regulariza sus horas de pantalla de ocio y duerme las horas que le corresponde, 80% de sus niños van a dejar de ser déficit atencionales. Estudios de resonancia nuclear magnética funcional han mostrado también que los videojuegos violentos jugados en niños y adolescentes con un alto consumo y sometidos a pruebas de atención, aquí se activan normalmente en un niño con bajo consumo de videojuegos violentos, se activan normalmente las áreas de atención, y en un niño con alto consumo de videojuegos violentos, las áreas de atención no se activan. Y otro tema importante para la atención, la concentración, las funciones de memoria y de aprendizaje es la pantalla cercana a la hora de dormir. Eso afecta la luz. Se sabe ahora que la luz LED de las pantallas afecta en especial ese tipo de luz, la liberación de la melatonina. Y por eso, mientras estemos frente a la pantalla, los niños no van a tener sueño. Muchos papás dicen, lo que pasa es que no tiene sueño. Y nunca le va a dar sueño mientras esté frente a las pantallas. Por eso tenemos que dejar 1 hora antes de dormir sin pantalla. Adultos, todos tenemos que hacer ese hábito. El sueño es fundamental para la inmunidad, ahora que tenemos que cuidarnos tanto. Es fundamental en los niños para el crecimiento, para la memoria, para el peso. En la noche se libera la leptina, la hormona
de la saciedad, de tal manera que tenemos que dormir las horas que nos corresponden. Entre los 4 y los 12 años son 10 horas de sueño. También subimos un afiche de las horas de sueño por edad en nuestras redes sociales. ¿Y qué pasa con la conducta? Ya desde el año 2010 se vio que los videojuegos violentos había una total relación entre la exposición a este tipo de videojuegos y un aumento de riesgo de comportamiento agresivo, disminución de empatía y disminución de un comportamiento prosocial. No hubo diferencias en el sexo masculino y femenino cuando jugaban este tipo de videojuegos. Es muy distinto, por ejemplo, jugar un Fortnite que está para mayores de 13 años, pero si uno le pregunta a niños de 7 y de 8, y por eso siempre desde el punto de vista de salud, quienes trabajamos con niños, de la educación también, tenemos que preguntar, ¿cuál es el nombre del videojuego? ¿A qué juega? Niños de 7, 8 años me han dicho que juegan Fortnite, pero me han dicho que no me preocupe. No se preocupe, doctora, me dicen, ¿por qué? Porque no hay sangre, yo mato y no pasa nada. Es la normalización de la violencia. Es muy distinto jugar a los 7 años un Fortnite que un FIFA, que no hay violencia, o un videojuego de movimiento. Y este tipo de videojuego que ha ganado millones de millones de dólares, el Gran Robo del Auto, donde el protagonista son narcotraficantes que violan a prostitutas y así van ganando puntos. Este tipo de videojuego, que tampoco es bueno para los adultos, pero ya por lo menos ellos después de más o menos los 25 años, porque en realidad el cerebro termina de madurar entre los 18 y los 25, esa es la verdad. Sabemos ahora que después, algunos dicen que hasta los 30 pudiera ser, ya después de los 30 no hay esperanza. Siempre digo, si uno tiene un pololo o un novio de 30 años y espera que va a madurar, no hay esperanza. Pero entre los 18 y los 25, este juego no es bueno para nadie. No es bueno para nadie, ¿por qué? Porque este tipo de videojuegos se sabe que activan el área de la violencia, que es la amígdala cerebral. El área de la violencia queda activada a diferencia de las zonas que se activan con otro tipo de videojuegos. La amígdala cerebral está presente desde los ratones para adelante, la necesitamos. Nosotros no podemos vivir en forma pacífica toda la vida. Si yo voy en la calle, un perro le ladra a mi hijo, esta área se me activa porque yo tengo que proteger a mi cría, la protejo y me enfrento al animal que quiere agredir a mi hijo, pero no tengo que andarla activando gratuitamente, ni a cada rato, ni 5 horas al día, mientras juego videojuegos. ¿Qué podemos hacer entonces? En primer lugar, nosotros como padres y como adultos tenemos que ser modelo. Ser modelo en esto y ser modelo en muchas cosas. Si uno fuma, por ejemplo, se sabe que si uno fuma delante de los hijos tienen más riesgo de ser fumadores también. Cuando uno tiene hijos, tiene que asumir que quizá va a tener que dejar de hacer algunas cosas delante de los hijos, quizá lo podrá hacer, nunca es bueno, pero quizá lo tiene que hacer cuando se junte con las amigas o con los amigos. Pero así como el modelaje de muchas de nuestras conductas influyen en los niños, también influye el modelaje que nosotros hagamos respecto al uso que le demos a la tecnología. En este estudio del 2015 se vio que cuál era la conducta de los padres, padres y madres me refiero, en las plazas de juego, patios de comida, y se vio que un alto número de ellos tenían un nivel de absorción en el teléfono muy, muy grande. Y el nivel de atención sobre los niños era casi nulo. Este estudio también está disponible en nuestra biblioteca de la página web. Es un estudio de 553 niños de 2 a 9 años y de sus madres, y se vio el tiempo en que las madres pasaban con las pantallas y un consumo alto de pantallas, tomando en cuenta el consumo de pantalla celular, de tablet, de televisión, etcétera, se consideraba más de 5 horas, y se vio que el uso de pantallas de los niños estaba absolutamente relacionado con el uso de las madres que hacían ellas de las pantallas a su vez, y que el alto uso de pantallas en las madres y por ende los hijos se asociaba a dificultades de conducta, y que por el contrario, que si las madres tenían bajo consumo de pantallas e interaccionaban más con sus hijos, esto se asociaba
a menor dificultad de comportamiento. De tal manera que si queremos ayudar a nuestros hijos, lo primero que tenemos que hacer nosotros como padres es ser modelos en el uso de pantalla. Para todos es súper difícil. Tenemos que ser, nosotros somos adultos, tenemos un lóbulo frontal, esperamos, desarrollado. Por lo tanto, tenemos un poquito más de capacidad de controlarnos y tenemos que usar ese control pensando en nuestros hijos. Tenemos que decir, llegó la hora de almuerzo, apago el celular. Tenemos que tener espacios libres de pantalla. Y también tenemos que ver esta www.esrp.org, que esta es una página donde se ve, por ejemplo, si yo pongo Fortnite en esta página, me va a salir que es para teen, para mayores de 13 años. Esto es una página que tiene un sesgo porque es una página creada por los mismos productores de videojuegos, por lo tanto ellos quieren vender un poquito más, pero por lo menos si el niño quiere tener un videojuego tenemos que decirle ya, dame el nombre, uno pone el nombre y la plataforma, también está en español y sale para qué edad digamos, está clasificado ese videojuego. Y otra cosa fundamental y que nosotros estamos muy, muy al debe en nuestro sistema educativo es la educación en medios. La educación en medios es el conjunto planificado de actividades que tiene como objetivo la alfabetización, es decir, el desarrollo de capacidades y competencias para analizar, comprender y evaluar con sentido crítico los mensajes transmitidos por los medios. Si nosotros como adultos nos creemos todas las fake news que llegan, hace poco llegó una cosa muy conspirativa de una mujer, y todo lo creemos, ¿alguien va a analizar eso? Muy pocos van a analizar y nos damos cuenta que la persona de ese video tiene un trastorno. Que una parte quizás de lo que diga puede ser cierto, pero el 80% no es verdad. Si a nosotros como adultos nos cuesta eso mucho más a un niño, pero esto se puede enseñar. Yo le puedo enseñar a un niño, por ejemplo, le puedo decir, hagamos un comercial, veamos cuáles son las estrategias de marketing que usan las grandes empresas, que usan Nike, dónde iPhone hace primero también sus productos. ¿Usa trabajos de semiesclavitud? ¿Usa trabajos de salarios de pobreza? Tenemos que hacer ese tipo de análisis, enseñarle a los niños eso, a no creerse todo. Y por otro lado también, desarrollar y movilizar en los niños y niñas las capacidades y competencias para el acceso, el manejo técnico y el uso eficaz en los medios. El enseñar a programar, el enseñar a hacer videos, por ejemplo, el enseñar a usar las tecnologías para que nos ayuden en salud, para que nos ayuden en el aprendizaje, o solamente para crear arte. Para crear es relevante. La alfabetización en medios es fundamental para que los niños, y que eso es transversal, por ejemplo, Canadá lo hace desde la prebásica y está transversal en todas las asignaturas, desde la prebásica hasta cuarto medio, es fundamental para que nuestros niños puedan crecer en forma sana en esta era de la tecnología. Y también nosotros tenemos que ser normativos en salud. No podemos decir, sabe que fume lo que quiera nomás, o tome lo que quiera, usted decida. Tenemos que ser normativas, porque las investigaciones que le he mostrado nos hacen, del punto de vista de salud, decir que los menores de 2 años tenemos que evitar la exposición a pantalla, y que entre los 2 y los 5 años tenemos que tratar de que sea 1 hora máximo, y ojalá con supervisión del adulto. Y después de los 6 años, 2 horas. Sabemos que estamos en un tiempo de pandemia donde muchos padres tienen que hacer teletrabajo. Si los papás van a hacer teletrabajo y tenemos un niño de menos de 2 años, tampoco es que le estemos achicharrando el cerebro. También. Lo podemos poner al canal de la televisión abierta, el nuevo canal, Educa TV, por ejemplo. Pero lo que tenemos que evitar es ponerlo a un programa que tenga publicidad. Tenemos que evitar ponerlo y que esté jugando videojuegos violentos. Quizá en el niño menor de 2 años va a ser un paréntesis dentro de su desarrollo. Tenemos que asumir eso. Pero tampoco es que le va a achicharrar el cerebro. Tampoco sentirnos culposos, porque estamos en una época especial. Estamos en una época en que lo que hacíamos cotidianamente, que íbamos al parque, que íbamos a la playa, quizás no lo vamos a poder hacer. Tampoco sentir esa culpa. Volviendo a la
normalidad, normalidad de verdad, no pseudo-normalidad. Tenemos que tratar entonces de hacer que nuestros hijos cumplan con lo que la ciencia dura está diciendo que es lo mejor para ellos. Por lo tanto, los invito a ser activistas esta es la última diapositiva, los invito a ser un activista por el buen uso de los medios. Tenemos muchas páginas, Tren Digital, esta es una página también excelente, esta que les pongo acá, de Boston, de la Universidad de Harvard. Existen en español también muchas páginas que nos pueden ayudar. En nuestra página también estamos subiendo información. Por lo tanto, los niños tenemos que tener mucha conciencia que es un cerebro que está en crecimiento, que su capacidad de análisis y de juicio va madurando, que tenemos una edad clave que son los 12 años para permitir ciertas cosas, que tenemos que luchar todos porque en la educación exista alfabetización digital, que va a ser lo que nos va a permitir que los niños puedan disfrutar de los beneficios de la tecnología y no sufran sus riesgos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su charla. Ahora vamos a dar inicio a una pequeña ronda de preguntas. Les recordamos que tenemos dos modalidades para las preguntas. Pueden hacerla a través de la herramienta levantar la mano de Zoom o pueden escribirla a través del Facebook Live. Nuestro equipo técnico va a trabajar para recolectar algunas preguntas que podamos contestar. Por supuesto, no podemos contestarlas todas porque tenemos más de 1000 personas conectadas, entonces probablemente van a existir muchas preguntas, pero les recordamos que si su pregunta no alcanza a ser respondida a través de la transmisión en vivo, pueden enviárnosla al correo electrónico fuanfundacion@gmail.com y el equipo va a poder responderla dentro de los próximos días dependiendo de la demanda. Entonces, para partir, vamos a dar la palabra a Gabriela Pérez a través de la plataforma Zoom. Hola doctora, muchas gracias por su excelente charla. La consulta que yo tenía era en relación a lo que usted hablaba de las características de los niños con respecto a cómo les afectan las ondas electromagnéticas. ¿Cómo podemos disminuir este efecto en relación a las ondas electromagnéticas de los celulares? Es difícil porque estamos rodeados de ondas electromagnéticas, pero sí en nuestra casa, por ejemplo, y por eso esa es una razón que le podemos decir a los niños y a los jóvenes de por qué ellos tienen que pasarnos el celular en la noche. El celular tiene que estar en la pieza de los padres en la noche apagado. Si son jóvenes, ya 14, 15 años, dicen, pero pucha, que yo el despertador, etcétera, bueno, busquemos otra forma de despertador, pero bueno, si se pone muy difícil, podemos ponerlo en modo avión. Y en modo avión se corta, digamos, estas ondas electromagnéticas en el celular. Lo ideal es que el celular tiene que estar hasta los 12 años, por lo menos, ojalá hasta los 18, en la pieza de los padres, apagado. Pero si no, si ya son jóvenes, y nosotros mismos como adultos podemos ponerlo en modo avión en la noche, porque en modo avión funciona el reloj despertador, por ejemplo. Y la otra forma ideal también sería desconectar y apagar los routers de toda la casa. Insisto en que no ha pasado una generación completa en que el niño haya estado expuesto a los celulares y que tenga 60 años. No sabemos qué va a pasar. La experiencia nos enseña que cuando hay dinero detrás, lamentablemente los trabajos científicos que demuestran ciertos daños son acallados. Por lo tanto, precaución. Eso es lo que quiero reforzar. Pero ¿y qué lo podemos entonces usar esas estrategias? Doctora, para continuar, nos pregunta José Ignacio a través de Facebook Live si existe diferencia en el riesgo de adicción a videojuegos entre hombres y mujeres. Bueno, los estudios han mostrado que los hombres están en más riesgo de adicción a videojuegos que las mujeres, y es porque los hombres además prefieren otro tipo de videojuegos. Los hombres en general
prefieren los videojuegos más violentos y de disparos, y es ese tipo de videojuegos los que están relacionados también un poco más con adicciones, y las mujeres prefieren videojuegos de otro tipo, plataformas, puzzles, etcétera, de tal manera que hay diferencia en ese tipo de riesgo dependiendo del sexo, pero fundamentalmente también dado por el tipo de, de contenido de videojuegos también. Ujú. En Zoom nos pregunta Leonardo Leal. Hola doctora, buenas noches. Sumarme igual a los agradecimientos de su presentación. Y quería preguntarle respecto a los videojuegos, si existe adicción a los videojuegos en línea específicamente. El tema de los videojuegos y de la adicción como una patología, pasaron varios años entre que sí y que no. Y en el último manual de clasificación de trastornos neuropsiquiátricos, el DSM-5, aparece la adicción a videojuegos en línea. Y también la OMS, en el último manual de clasificación, el CIE-11, que es el que nosotros usamos en salud para clasificar las distintas enfermedades, lo incorporó como adicción a videojuegos sin diferenciar si son en línea o videojuegos que no son en línea, de tal manera que ya están incorporados como un trastorno la adicción a videojuegos, y antes de que haya adicción hay un uso problemático de videojuegos, y es ahí donde nosotros tenemos entonces que tratar de prevenir. Doctora, de Facebook Live nos preguntan sobre un hijo que le cuesta vivir sin pantalla y que se descontrola mucho si la mamá se las quita. ¿Qué puede hacer al respecto? Bueno, a todos nosotros nos pasa que si estamos acá con el celular, ¿no es cierto? Aquí tengo el mío. Y alguien que nos pasa, por ejemplo, en la sala de espera, que uno va a llamar a un niño y en la sala de espera y le dicen, ya te toca, ¡pum!, y le quitan el celular. Por supuesto que se va a descontrolar. Cualquiera nos pasaría eso. Por lo tanto, lo ideal, en primer lugar, es acostumbrarnos a que cuando tengamos un espacio para estar con nuestros hijos, no prendamos el celular, ni la madre ni el niño, en primer lugar. Aprovechemos el tiempo, por ejemplo, cuando estamos en una sala de espera, de conversar. Si le gustan mucho, ¿no es cierto?, las pantallas, que es muy, muy frecuente que pase, y está mucho tiempo en las pantallas, no podemos quitárselas tampoco de un día para otro. La sugerencia es empezar a disminuir en forma progresiva el uso de las pantallas y de establecer horarios. Por ejemplo, si jugaba 4 horas, después jugar 3 horas y establecer horarios de tal manera que el niño sepa cuándo empieza y cuándo termina. Pueden ser, por ejemplo, ayudas visuales para establecer los horarios, puede ser a través de un reloj, de una alarma que suene, y siempre anticipando el término, por ejemplo, de un videojuego. Porque el videojuego, no lo alcancé a decir en la presentación, el videojuego tiene 3 características que lo hacen de mucho más riesgo de adicción. La primera característica es que logra la atención total del niño. Uno ve a un niño en un videojuego y uno le puede decir cualquier cosa. Yo siempre digo, no sé, pues llegó Michael Jackson del cielo y el niño va a seguir jugando, ¿ok? Logra la atención total del niño. Por eso también es una muy buena herramienta pedagógica, ¿ya? También tiene un refuerzo positivo, activa el circuito de la recompensa. Y también el niño no es espectador. Se han hecho estudios también esto con resonancia nuclear magnética funcional, en que ven cómo se activan las áreas, por ejemplo, de la violencia cuando está una persona viendo una película violenta, que es un espectador de la película, que cuando está jugando un videojuego violento, que es el que está dentro del videojuego. Esas 3 características entonces hacen que los videojuegos generen mucho más riesgo de adicción y los videojuegos violentos mucho más. Por eso entonces tenemos que limitar siempre, antes, tenemos que limitar el tiempo. El contenido ya vimos con la página web, si es para la edad del niño. Evitar los contenidos violentos. Y también el tiempo. Y esto es como cuando uno parte, por eso es tan importante que cuando uno
los profesionales de la salud, los profesionales de la educación, conversamos con los padres que están preguntando qué zapatitos le voy a poner, por ejemplo, son más recomendables para empezar a caminar. Desde el día 0 uno tiene que decir 0 pantalla hasta los 2 años. Desde el día, esto es preventivo. Tenemos que decir, cuando empiece a usar pantalla, tenemos que hacer un contrato, tenemos que decir las horas de inicio y las horas de término, tenemos que tener horas libres de pantalla. Tenemos que tener las pantallas en un lugar de tránsito para poder nosotros supervisar bien el tiempo y el contenido también. Tenemos que nosotros también ser modelos en el uso de las pantallas. También existen, por ejemplo, programas de supervisión parental que también podemos usar. De tal manera que si ya tenemos, como en todas las cosas, es mejor prevenir, pero si ya estamos en la situación en que ya tenemos un niño que pasa muchas horas en la pantalla y que le cuesta mucho sacarlo, tenemos que empezar a disminuir en forma progresiva, establecer horarios, adelantar, anticipar cuando se va a acabar el tiempo. Tenemos que tener el aparato con el que juegue en un lugar de paso. Tenemos que también entregarle otras estrategias de recreación. Nosotros también tenemos que entregarle otras estrategias de recreación que pueden ser dentro de casa. Como veíamos, ese niño en la foto estaba jugando con harina, amasando. Podemos entonces usar actividades manuales para darle otra alternativa a la pantalla. E insisto, también ser modelos nosotros en el uso de las pantallas. Doctora, siguiendo desde Zoom, nos pregunta Ingrid Gutiérrez. Hola, doctora. Muchas gracias por su presentación, estuvo muy buena. Le quería consultar, siguiendo con el tema de la adicción a las pantallas en los niños, si todos los niños tienen la misma susceptibilidad a esta adicción a los videojuegos, o si, por ejemplo, los niños más tranquilos tienen una menor posibilidad de ser adictos, o si tienen los niños, por ejemplo, con algún trastorno, déficit atencional o los TEA, una mayor posibilidad de hacerse adictos. Existen diferencias, digamos, existen ciertas personalidades que los estudios han mostrado que tienen más riesgo de adicción, por ejemplo, los niños que son introvertidos, los niños que tienen baja autoestima, los niños que son un poco más ansiosos. Hay ciertas condiciones también, los niños que son impulsivos, y por eso el grupo de déficit atencional tiene más riesgo de adicción. Los niños que tienen pocas habilidades sociales, entonces los jóvenes autistas, niños autistas también, pudiera ser un grupo de mayor riesgo donde más tenemos que estar atentos a los límites de tiempo y al contenido fundamentalmente. Por lo tanto, existe un grupo, como en todas las cosas que las investigaciones han mostrado, que tiene un poco más de riesgo de adicción a pantalla. Lo más importante, vuelvo a insistir, es en el contenido y el tiempo. El riesgo de adicción, nosotros no sabemos, digamos, qué grupo, como en todos los riesgos, puede caer en adicción o en uso problemático. Por lo tanto, más vale prevenir. Pero sí tenemos estos grupos, como comentaba, de niños que son más introvertidos, que son más impulsivos, que tienen más ansiedad, menos habilidades prosociales, que están en un poco de más riesgo. Doctora, nos preguntan también acerca de si hay algún efecto en la vista del niño con el uso de pantallas. Bueno, los oftalmólogos están preocupados porque en los últimos años ha habido un aumento de problemas de vicios de refracción, por ejemplo, de miopía. Por ahí algunos han dicho que hasta un 50%, y definitivamente el estar especialmente en tablets y celulares, donde tenemos que estar enfocando mucho, forzando la vista, aunque tengamos buena visión, pudiera generar dificultades, y los oftalmólogos recomiendan entonces que después de 20 minutos de pantalla uno tiene que hacer un descanso.
por lo tanto, no solamente a nivel cerebral, también, por supuesto, tenemos a nivel de postura, articular, kinesiológico los efectos, no solamente cerebrales. Pero en relación a la pregunta, los efectos en la visión, sí hay problema y por eso tenemos que dejar que la vista descanse. También nos preguntan en Facebook en relación a esta época de contingencia y que hay muchos niños que están con clases online. ¿Cuánto es lo máximo recomendable que los niños se expongan a estas pantallas en el contexto de clases? Bueno, ha habido hoy día justamente una colega me preguntaba lo mismo porque iban a tener una reunión de apoderados, porque los apoderados querían que estuvieran los niños en la misma jornada que de clase regular, presencial, en online. Y eso es absolutamente perverso en el fondo. Porque todas estas clases que son online pierden una parte de la comunicación fundamental, que es el lenguaje no verbal, que son los gestos, la actitud corporal, que me da información también de lo que me están transmitiendo. De tal manera que esa parte la pierdo con la clase online. Por ejemplo, hoy día, si yo hubiéramos estado presencialmente, probablemente hubiera dicho un poco más de chiste, porque generalmente tiro como chiste, la gente se ríe, esto te da como un refuerzo, cuento alguna anécdota así de mi marido, que no se entere, cosas así. Pero como estamos en una charla que es distinta, no es lo mismo que estar en una clase presencial. Por lo tanto, el niño requiere, como se pierde ese input comunicacional no verbal, requiere estar mucho más concentrado para seguir el hilo de la clase. Y eso fatiga, cansa, estresa, puede generar irritabilidad, puede generar trastornos del sueño. No podemos hacer un equivalente entre una clase presencial y una clase online. No solo para los niños, también para los profesores. Los profesores que están preparando clases es súper, súper agotador. De tal manera que para cuidar la salud mental de los niños y de los profesores, tenemos que reducir las clases online. Y con pausas más frecuentes. La capacidad de concentración, mucho más de 20 minutos, jamás. Además tenemos el tema de lo visual. De tal manera que tenemos que tener pausas más frecuentes y no podemos estar todo el día en clase. Eso. Perfecto. De Zoom tenemos otra pregunta de Rodrigo Araya. Doctora, hola, buenas noches. Le agradezco Buenas. su gran presentación, estuvo excelente. Mi pregunta es respecto a las pantallas, porque bueno, las pantallas ya llegaron como para quedarse un poquitito. Tenemos televisión, tablets, celulares en todos lados. Pero usted nos comenta de buena forma que nosotros los padres podemos seleccionar el contenido que le estamos entregando a los niños. Comentó un canal, el canal TV Educa. ¿Cómo puedo acceder a ese canal? ¿En qué plataforma lo encontramos? Si nos podría contar un poquito de eso. Este canal realmente, como comentaba, es una maravilla que lo tengamos. Ha sido un sueño para quienes nos preocupamos el tema de los medios de hace mucho tiempo. Y al principio iba a durar solamente 3 meses, durante la pandemia. Pero hace poco salió en las noticias que se iba a prolongar. No sé si es porque creen que la pandemia se va a prolongar o porque el canal va a seguir. Ojalá que sea porque el canal siga y la pandemia dure poco. Pero este canal es una gran, digamos, fuente de eduentretención, porque nosotros tenemos el concepto de que si es algo educativo es fome, pero las cosas educativas también pueden ser entretenidas. Y este canal entonces está desde las 7 hasta las 23 horas. Encuentro que un poco tarde a las 23 horas, pero bueno, es el horario que tiene y es una señal, todos los canales de la televisión abierta lo tienen en el segundo canal digital. Por lo tanto, si quienes tengan una televisión digital con el
decodificador de televisión digital, que todos los televisores de los últimos 7 años tienen este decodificador, ¿ya? Por ejemplo, el canal 13, el 13.1, el 13 habitual que vemos nosotros, y este canal educativo, EducaTV, sería el 13.2. El Chilevisión, el 11.1 sería el Chilevisión tradicional, y el 11.2 sería el EduTV. Realmente tienen programas muy, muy buenos, de gran calidad, programas que se habían ganado, ¿no es cierto?, los fondos del Consejo Nacional de Televisión, pero que nunca se habían podido mostrar en la televisión porque primaba el rating y la publicidad. Así es que es una muy, muy buena noticia esa. Doctora, también nos preguntan sobre una mamá que tiene un hijo con diagnóstico de trastorno del espectro autista y que su conexión con el mundo es a través de los videojuegos. Nos pregunta si en ese caso es recomendable quitárselos o no. Claro, los videojuegos, como digo, existen en el autismo. La tecnología ha ayudado un montón. Para la comunicación aumentativa, si yo le paso un celular a un niño con una app que le permita este tipo de comunicación, él va a poder conectarse con el mundo. Realmente existen robots, por ejemplo, que enseñan habilidades sociales, existen apps también, de tal manera que la tecnología ha ayudado mucho en el mundo del autismo. Sin embargo, tenemos que tener cuidado primero con el tema de la edad y del contenido. Si juega un videojuego como el Gran Robo del Auto en línea, no lo puede jugar, porque es un videojuego inadecuado para cualquier niño. Pero si está jugando un videojuego de FIFA, y nosotros entonces tenemos que promover ese tipo de videojuego. Es decir, no, tenemos que promover el juego recreativo y creativo, pero si va a jugar en línea, es mejor que juegue un videojuego no violento. Y se sabe que los niños y jóvenes autistas que presentan dificultad en la iniciación de la sociabilización, porque no es que no quieran tener amigos, sino es que le cuesta el inicio de la sociabilización, los videojuegos con amigos pueden darle un soporte para después hacer el siguiente paso, que es el paso cara a cara. De tal manera que yo diría que si está jugando un videojuego con compañeros de curso, tratemos de que sea un videojuego que no sea violento, porque si juega con compañeros de curso, eso le va a ayudar para después en el recreo, cuando volvamos de esto, pueda entonces a interactuar con ese compañero de curso y ese amigo. Le da como un trampolín, un apoyo para después seguir en la sociabilización cara a cara, pero siempre que no sean videojuegos violentos. Doctora Rojas, agradecemos todas las preguntas que ha contestado. Sabemos que quedan muchas manos levantadas, en Facebook también los comentarios son abundantes, pero en honor al tiempo y a la hora, queríamos nuevamente agradecer su participación, invitar a todos nuestros asistentes que asistieron el día de hoy, más de 1000 personas por Facebook y más de 150 a través de Zoom, a contestar la siguiente encuesta, que nos ayudará también para seguir generando nuevo contenido, obtener nuevos datos y quizá poder ayudarlos también a ustedes como padres, profesores, médicos, en formación, etc. Nuevamente, muchas gracias por la convocatoria, muchas gracias por la participación y esperamos que estas instancias se vuelvan a repetir.